Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tuvimos reunión de gabinete hoy, liderada por el presidente Macri. Estuvimos con todos los ministros allí trabajando varios temas. Uno de los temas que después iremos contestando a preguntas de los distintos temas que están dando vuelta y que fueron claramente también motivo de la reunión. Pero uno de los temas también centrales tiene que ver con lo que está ocurriendo en Nueva York, con la negociación de ese tema y la conversación de ese tema, y el ministro Pratgay va a contar algunas novedades al respecto. Gracias, Marcos. Buenos días a todos. Bueno, lo que queremos comentar y contarles, informarles, es que vamos avanzando con la línea que nos marcó el presidente de ir normalizando las relaciones financieras internacionales. Ustedes saben que ayer hubo una larga reunión en lo del mediador Dan Pollack, tratando de avanzar en cerrar esa brecha que tenemos sobre todo con los litigantes más duros. Pero en el interín, y esto es lo que queríamos anunciar y lo estamos haciendo conjuntamente con quien corresponde del otro lado del Atlántico, hemos llegado a un preacuerdo con los bonistas italianos, con 50.000 bonistas italianos que fueron los primeros, creo, en litigar, reunidos en una asociación que se llama Task Force Argentina, liderados por Nicolás Stock. Con él hemos llegado a un preacuerdo para saldar la deuda de alrededor de 900 millones de dólares en bonos no pagos de Argentina. Esto representa aproximadamente el 15% de la deuda que quedó fuera de los acuerdos y el 30% de la deuda que se discute en cortes en los Estados Unidos. El acuerdo lo van a ver los detalles en el comunicado de prensa conjunto. Básicamente estamos reconociendo el capital, como nos pidió el presidente, y un interés prudente que refleje lo que han sido las tasas de interés de los últimos años y que es mucho menos que la sentencia que tenía acordada este grupo en el CIADI, y es un primer paso para ir normalizando lo que a nosotros más nos preocupa de esta discusión, que es el cálculo de intereses, tanto en este caso como en los casos de la Corte del juez Griesa. Nosotros hemos dicho que vamos a respetar el capital, vamos a ser duros en la negociación de los intereses, y en este caso en particular que hemos acordado, precisamente se ha logrado ese esquema. ¿Cómo les va? Buen día. Al jefe de gabinete o al ministro, a cualquiera de los dos, y si me permite volver a la economía del día a día de la gente que nos está escuchando y viendo, y haciendo un panorama de lo que ha sido este mes y medio y algunas subas o reacomodamientos tarifarios. Hablamos del peaje, lo que ha sido a fines del año pasado algunas subas en la canasta alimenticia, decíamos la readecuación de la tarifa eléctrica, el gas, la posibilidad de que suba también el transporte, el techo a una negociación paritaria del 25%. ¿Qué es lo que vislumbran de aquí en adelante, teniendo en cuenta lo que puede ser una nueva disparada de precios? ¿Qué se le dice al vecino de a pie, al que va a tener que ver cómo sus gremios negocian los que van a ser sus salarios? Bueno, varias cosas, ¿no? Para poder ir contando. Primero, como contexto, nosotros siempre, ya hace muchos años, venimos planteando que la inflación es una cuestión negativa para la economía. Es algo que creemos que no es deseable. De hecho, la enorme mayoría, casi todos los países del mundo, tienen una inflación mucho más controlada que la Argentina. Y esto es una primera gran diferencia con respecto a las gestiones anteriores, que consideraban que la inflación era una parte de una herramienta de política económica. Nosotros siempre fuimos críticos de eso y seguimos siéndolo, y uno de los objetivos que el presidente ha planteado en el camino hacia la pobreza cero es ir reduciendo la inflación y en el contexto de una economía que se vaya normalizando. Eso es un proceso que obviamente va llevando tiempo y que se va dando de distintas etapas, pero esa es la dirección hacia donde vamos. El primer punto es que queremos ir hacia una economía que tenga, la inflación no sea parte de la ecuación, digamos, de la política económica. En ese marco, la cuestión de las paritarias, dejar una precisión. Lo que el ministro de Trabajo ha planteado es que nosotros consideramos que la inflación de este año va a estar en torno a los 25 puntos, que no quiere decir que estamos planteando un techo a las paritarias. Lo que estamos planteando es un indicador, en todo caso, de dónde creemos que va a estar
la inflación, dónde están los objetivos, que puede ser menos que eso incluso, y que en todo caso en la conversación con los sindicatos y por consecuencia con los trabajadores, nuestro primer objetivo es el mismo que el de ellos, cuidar el salario del trabajador, y en eso vamos a estar trabajando a través de una mesa de diálogo que ya ha empezado, que ya se está trabajando. Hay muchas cosas que podemos ir haciendo para ir logrando ese objetivo. Acá es obviamente parte del desafío de la construcción de confianza. Venimos de una Argentina donde está todo roto, los vínculos de confianza, hay mucha desconfianza en general sobre lo que va pasando porque venimos de muchos años de un gobierno que mentía oficialmente. Nosotros estamos tratando también de poner la palabra en primer lugar y a partir de ahí poder discutir con la mejor buena fe entre todos cómo ir logrando esos objetivos, de vuelta principalmente en el tema económico, la pobreza cero. Entonces, si nosotros queremos ir hacia la pobreza cero, claramente no queremos afectar el salario del trabajador o el poder adquisitivo. Lo que queremos es lograr que, al contrario, haya más trabajo, haya más mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Y eso va a ser un poco la conversación. Me parecía importante como dar esa introducción de los objetivos. Lo mismo con la cuestión del tema eléctrico. Venimos de un sistema que se ha ido degradando permanentemente por malas políticas, que hace que hoy por hoy el Estado no pueda garantizar el suministro de luz a los domicilios. Digamos, se ha llegado a esa degradación. Hemos ido con la verdad y hemos ido planteando en cada una de las etapas, a través del ministro Aranguren, la importancia de poder ir hacia un objetivo donde el Estado pueda garantizar la luz, donde las cuestiones de las inversiones funcionen bien y donde cada ciudadano pueda tener la luz y los servicios públicos básicos que funcionen, digamos, que no haya una mentira en ese sentido como por ahí había en los años anteriores. Todo eso sabemos que es un proceso muy delicado y que vamos a tener muchísimo cuidado y estamos trabajando con mucho foco en tratar de ir viendo, caso de la cuestión tarifaria, la tarifa social, que va a ser un esfuerzo en ese sentido del Estado para acompañar a los más vulnerables, a poblaciones más vulnerables, que habrá que ir trabajando día a día para asegurar que nadie que tenga condición de pobreza esté pagando una tarifa que va ya más allá de sus posibilidades, mientras vamos acompañando el objetivo general de todo esto también, que es poner en marcha la economía. Necesitamos lograr que crezca y esto que se genere en puestos de trabajo, que se pueda poner en marcha una economía estancada hace 4 años. Pero creo que lo más importante es tener la tranquilidad de que hay un equipo de trabajo liderado por el presidente que está todo el día trabajando focalizado en cuidar al más débil. Queremos lograr que ese cuidado se vaya dando en el medio de estas discusiones que son complejas, que son problemas grandes, que durante muchos años no se han encarado. Muchos otros problemas no se han encarado desde el 2001. El ejemplo que nos pone muy contentos de poder cerrar el tema de empezar a cerrar el tema de los bonistas italianos, son temas que quedan desde el 2001. Muchos de los temas tarifarios están desde antes del 2001 sin resolver. Toda la dirigencia sabía que estos temas se tenían que resolver, pero no se encaraban. Bueno, nosotros estamos encarando y estamos creyendo que vamos por la dirección correcta. No sé si Alfonso... No, solamente para agregar, como bien dijo el jefe de gabinete, hay que tener en cuenta la tarifa social. Hay un 20% de las familias que no van a percibir esta normalización en sus bolsillos y en sus facturas mensuales. Y respecto del resto de la inflación, más allá de estas correcciones puntuales, lo que nosotros vemos es que después del primer salto, incluso previo a que nosotros asumiéramos el gobierno, la cosa se ha normalizado, más allá de unas cuestiones puntuales que estamos siguiendo con mucho detenimiento, como la cadena de la carne, como la cadena de algunos medicamentos. Pero si ustedes ven la información de consultoras privadas, porque todavía no tenemos el índice de precios oficial del INDEC, porque no lo vamos a tener hasta que no estemos seguros de que esté bien. Casi todas las consultoras privadas ya están calculando que en enero la inflación fue más baja que en diciembre. Entonces, más allá de estas correcciones puntuales que son parte de la herencia, lo que nosotros vemos es que ese primer empuje donde hubo zona liberada por parte del gobierno anterior y donde se remarcaron los precios, eso ya está contenido. Lo que falta ahora es avanzar un paso más en la discusión para que efectivamente las expectativas se ordenen, como decía el jefe de gabinete, en torno del 25%, que no es, para aclarar por algunas declaraciones que hubo por allí, no es una medida, es una pauta en la que nosotros creemos, y si nosotros creemos y hacemos las cosas bien, todas las otras pautas debieran ordenarse en ese sentido, entre 20 y 25% para este año.
Sí, para el jefe de gabinete, Marcos Peña. La pregunta gira en torno a lo que ocurrió en el Bajo Flores en las últimas horas, que ha habido chiquitos que han recibido balas de goma. Le pregunto puntualmente si fue tema de conversación durante la reunión de gabinete con el presidente y qué postura tiene el gobierno ante ese hecho, ¿no? Si hay alguna investigación interna o algo por el estilo. Sí, por supuesto que nos preocupa la información y estamos colaborando con la justicia. Hay una investigación judicial. Está ese hecho y también está el hecho de 2 gendarmes heridos de bala en el mismo operativo. Ha habido varias cuestiones que han ocurrido durante ese operativo y queremos ser muy prudentes y colaborar con la justicia para que se esclarezca. Somos los primeros que queremos que se sepa eso y no llegar a una conclusión. Nos parece, obviamente, que hay que ir a fondo, investigar y ver exactamente qué es lo que pasó. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana ha consultado el ministro Triaca sobre si existe este techo o no a paritarias. Él habló de un tope vinculado al 20-25%, pero dijo que se van a ir buscando medidas para recomponer el salario de los trabajadores. Bueno, en base a esto, preguntarle si el gobierno está analizando desdoblar las paritarias, es decir, negociar un porcentaje ahora y luego otro, y preguntar si el gobierno lleva un conteo de la cantidad de despidos en el sector privado y también en el público. Respecto al primer tema, insistimos que hablar de una pauta de inflación para el año no es el equivalente a hablar de un techo en una paritaria. Las paritarias son libres. Las paritarias, también es importante explicar, duran varios meses. O sea, el calendario de paritarias arranca en enero y termina en octubre. No es que hay una fecha de paritaria que se cierra. Cada sector es una realidad distinta. Y eso incluye una parte de los trabajadores, son los trabajadores que están en blanco y que están representados por sindicatos. También sabemos que hay muchísimos trabajadores que no están en esa situación. Y lo que tratamos de mirar toda la situación en general para tratar de ir viendo conjuntamente con los sindicatos una estrategia para que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo y mejoren sus condiciones laborales. En ese sentido puede haber distintas estrategias de acuerdo a los distintos sectores. Eso se está analizando y se irá comunicando en cada una de las etapas que se tengan que ir trabajando. Y al igual que iremos anunciando las distintas medidas que se pueden ir haciendo, algunas las hemos planteado en campaña, como el tema de ganancias, que todo el mundo sabe que es un tema muy importante y pendiente en la Argentina respecto a las condiciones de los trabajadores. Lo importante es que vamos a poner sobre la mesa detrás del objetivo que tenemos, que es mejorar las condiciones de los trabajadores, de ir poniendo aquellas cosas que puede hacer el Estado desde la cuestión fiscal y aquellas cosas que se pueden ir trabajando desde la cuestión sindical. Un buen ejemplo de eso fue el acuerdo que nos pareció muy importante de ayer con el sector petrolero, donde tanto la empresa, las empresas, los sindicatos y los gobiernos provinciales y nacional pudieron trabajar en una misma mesa para llegar a un acuerdo, dada la baja del precio del petróleo, de cómo hacer para cuidar los puestos de trabajo. Y en eso hubo muchas conversaciones, hubo idas, vueltas, por ahí hubo algunas noticias que parecían que iba a haber más conflicto, pero finalmente a través del diálogo y de la buena fe se pudo lograr un principio de solución, por lo menos para los próximos 6 meses. Entonces, ese es el espíritu de este gobierno, es ese. Es la posibilidad de que, primero, pongamos los objetivos prioritariamente encima de los intereses particulares. El objetivo central de este gobierno es la pobreza cero y a partir de ahí, y tanto los sindicatos como los gobernadores, como los empresarios y distintos sectores de la Argentina han coincidido en esos objetivos. Entonces, al igual que el objetivo de unir a los argentinos, solo se logra sentándonos en una mesa y no teniendo miedo a las discusiones. Las discusiones son parte de la tarea de gobernar, la parte de una vida de la sociedad, y lo importante es cómo dirimimos esas discusiones. También esta semana hemos tenido una primera reunión después de mucho tiempo con la mesa de enlace para el sector agropecuario. Hemos estado dialogando con los organismos de derechos humanos. Hemos estado trabajando con muchísimos sectores construyendo ese camino de diálogo y de una metodología de gobernar de la forma más razonable y normal posible. Y el tema de los despidos, primero también contexto importante en ese punto. Nuestro objetivo en este tema es fortalecer el Estado.
Nosotros, al igual que lo hicimos cuando fuimos gestión en la Ciudad de Buenos Aires, creemos que la precarización laboral de los contratos, que son más de 60.000, que han dejado el kirchnerismo, con muy malas condiciones para los trabajadores en general del Estado, son una muy mala forma de fortalecer el Estado. Al contrario, probablemente después de muchos años de clamar que querían fortalecer el Estado, lo único que hicieron fue empobrecerlo en términos de sus capacidades y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Para eso se requiere un proceso de organización donde lo que se va trabajando es en cada área cómo hacer para que el proceso de políticas públicas y de servicio a la sociedad se vaya haciendo de la mejor manera posible. Eso va camino a poder, y vamos a presentarlo esta semana probablemente, un plan de modernización del Estado para que haya una política de recursos humanos, una política de tecnología, de capacidades, para que el Estado pueda realmente brindar aquellos servicios que tiene que brindar a la ciudadanía. En esa situación hay una cantidad de contratos que han sido revisados, en algunos casos han sido terminados, siempre, pero con ese objetivo, digamos, en marcha. No es que hay un número puntual o no hay un número puntual. Para nosotros lo importante es la política que lleva a que se fortalezca el empleo público. Para eso también es que queremos lanzar lo más rápido posible que el ingreso al Estado sea a través del concurso y sea a través de la convocatoria abierta. Muchos de estos contratos que se han ido cortando han sido contratos que han entrado en el año pasado o el 2014, sabiendo un Estado que se ha aumentado enormemente su planta de empleados sin ningún criterio de política pública. En muchísimos casos con criterio de militancia política y en otros casos por ahí con criterio de funciones específicas que se podían cumplir, pero no dentro de una planificación general del Estado. Y eso es un poco lo que estamos queriendo hacer. Lamentamos y obviamente no nos gusta la situación y entendemos la angustia de muchas personas que han dejado de trabajar en el Estado y la situación que ellos están planteando, pero también sabemos que si nosotros no encaramos una tarea de fortalecer el Estado, al final del día los que se perjudican son todos los argentinos, porque los servicios que tendrían que estar no llegan donde tienen que llegar. Buen día, Gonzalo Asís de TN. Por un lado, preguntarles si saben cuándo y de qué manera se va a aplicar el aumento al gas. Y en segundo lugar, preguntarles si el Estado va a utilizar alguna herramienta para controlar el aumento abusivo de precios que existe. Por citar dos ejemplos, hay una cadena muy conocida de supermercados donde el corte más económico de carne sale 157 pesos por kilo. Y del mismo modo preguntar también si van a controlar el impacto que el aumento de las tarifas de servicios puede generar en el comercio. Sí, ¿querés contestar vos? Sí, arranco yo, Gonzalo. Gracias por la pregunta. Yo estuve el sábado en el supermercado constatando algunos de estos precios. Los funcionarios también vamos al supermercado. Y hemos visto lo que vos planteás. Particularmente yo vi el kilo de asado en 140. Y nos parece que ese precio es excesivo. Ha bajado, porque la realidad es que algunos cortes han bajado, pero entendemos que no han bajado lo suficiente, o por lo menos no tanto como bajó el novillo en pie, y esto tiene que ver con algunas rigideces de la cadena de comercialización que desembocan en los supermercados, pero que también hay que verlo a lo largo de toda la línea. En los próximos días van a haber anuncios por el lado del Ministerio de Producción, la conformación y la designación en sus cargos de los funcionarios que van a estar con la responsabilidad de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un área que el gobierno anterior prácticamente dejó de lado porque por lo visto no creía en esa dimensión, y nosotros estamos convencidos de que ese es el organismo y ese es el instrumento a través del cual vamos a empezar a ordenar algunos excesos. En Argentina los empresarios se tienen que acostumbrar a que la competencia es buena, no solamente para el empresario, sino fundamentalmente para todos los ciudadanos. Y lo que nosotros planteamos sobre la mesa, y lo hemos dicho más de una vez, ni los guantes de box, ni la ley de la selva, pero en el medio va a haber el camino donde, compitiendo, todos van a hacer las cosas mejor y se van a beneficiar sobre todo los consumidores. Vamos en esa línea. Sí, cuando haya algún anuncio lo iremos haciendo, todo lo que es la política tarifaria energética. El ministro Aranguren ha venido anunciando en los distintos momentos
las medidas, digamos, y por ahora no se han anunciado porque todavía hoy por hoy, por lo menos por el mes de febrero, nosotros no estimamos novedades al respecto. Última pregunta. Daniel Castaño, Canal 7, buen día. Ministro Pradea, y con respecto a los holdouts, usted dice, estamos avanzando. Entiendo que usted tiene que ser prudente en la información que brinda. Ahora, mi pregunta es si usted vislumbra que el acuerdo está cercano y si hay plazos. Bueno, usted sabe que para un acuerdo hace falta la voluntad de las dos partes. Creo que nosotros la hemos manifestado desde el primer día, no solamente desde el Ministerio, sino desde la máxima conducción del país. El presidente Macri quiere llegar a un acuerdo lo más rápido posible y lo más justo posible. Ya hemos tenido varias reuniones con el mediador, avanzamos en esa dirección. La dificultad que tenemos en estos momentos es que hay algunos bonistas que están queriendo cobrar una tasa de interés que bajo cualquier criterio de justicia es inaceptable. Por eso es que nosotros estamos planteando la discusión en torno de los intereses. Por eso es que el ejemplo del acuerdo con los bonistas italianos es muy importante, porque el interés que vamos a pagar es la tercera parte de lo que tenía la sentencia, ¿no? Y por eso es que estamos avanzando también con otros bonistas, los llamados Me Too's, en la Corte de Nueva York, para que se entienda que lo nuestro es lo razonable y lo justo. La ronda final va a depender mucho de la predisposición de los que en estos momentos tienen una posición más dura y también, por supuesto, de la posición del mediador y del juzgado en tanto en cuanto se entienda mejor nuestra postura. Lo que nosotros vemos es que por primera vez hay un gobierno en Argentina no solamente que está dispuesto a negociar, sino que argumenta en los términos que realmente defienden los intereses de la República. Muchas veces nuestros interlocutores se han sorprendido de ver algunas de las cosas que nosotros planteamos en el cálculo de los intereses, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llevamos sobre la mesa: racionalidad, firmeza, por supuesto, y la convicción de llegar a un acuerdo que sea duradero y, por supuesto, como decía Marcos hace un rato, el mejor acuerdo posible para que Argentina vuelva a funcionar. Esto es un dique, esto es un obstáculo que recibimos de la herencia anterior que nos impide avanzar en cosas tan importantes como el Plan Belgrano, los programas de infraestructura, cloacas y viviendas en los distintos lugares del país donde no llegamos porque no tenemos el financiamiento. Que se entienda de una vez por todas, esto es la herencia que más nos impide avanzar y por eso nosotros lo queremos resolver. Para resolverlo necesitamos de la buena predisposición del otro lado. Esperemos que en los próximos días la tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias.